De lo ordinario a lo extraordinario. La segunda milla. Me gustaría decirles que solamente son 5 palabras las que dividen o las que hacen que algo sea ordinario o algo sea extraordinario. Cuando hablamos de la segunda milla es la milla de lo extraordinario. En la primera milla usted nunca se va a encontrar nada. Por eso muchas veces los aspectos de la vida resultan a veces hasta tediosos, cansados y aburridos. Es porque normalmente nosotros andamos solo en un precedente, que es el precedente de lo rutinario, de lo normal. Nunca nos salimos a estos lados. Cuando Jesús habla de esto, Jesús en Mateo, en el capítulo 5, del 38 al 42, Jesús empieza a hablarles a ellos y de un pronto a otro Jesús les lanza un pensamiento y les da una ordenanza y les dice, si alguien te obliga a llevar la carga 1 milla, llévesela 2. ¿Sí? ¿Sí? Si usted tiene que venir a la iglesia el lunes, el miércoles, el viernes, venga martes, jueves y sábado y domingo y lunes y martes y miércoles. Más o menos Jesús lo puso en ese contexto. Jesús les estaba diciendo, ustedes no van a crecer si ustedes siguen viviendo sobre un perfil tan bajo, el cual es la medición de aquellas cosas que yo quiero hacer, que me gustan hacer y que justifico que puedo hacer y que no puedo hacer. Noten en el capítulo 5 de Mateo, que estamos todos ahí, ¿verdad? En ese verso 38 Jesús empieza diciendo ¿qué? Ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué les dice en el 39? Pero yo les digo. Y empieza Jesús a decir qué es lo que realmente Él quiere, qué es el aspecto que Él sabe que requiere esa población. Él está diciéndole a estas personas que básicamente son sus discípulos, porque es el Sermón del Monte en capítulo 5, y ese Sermón del Monte, aunque hubo una audiencia mayor, pero los discípulos estaban muy cerca y los discípulos sabían que Jesús les hablaba y que inclusive ellos tenían la posibilidad de acercarse para pedir repetición o para pedir explicación. Bueno, resulta que este aspecto de la milla extra, en el año 63 antes de Cristo, los judíos fueron dominados por el Imperio Romano. Y una de las prácticas que habían en los tiempos de Jesús era que los soldados, para humillar a los judíos, los obligaban a llevar las cargas pesadas. Entonces, parte del asunto es que los romanos hacían que los judíos llevaran esto. Entonces, si alguien te obliga a llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. Estos son los principios que Jesús nos enseña sobre este asunto. Recorrer la segunda milla es hacer más de lo que se espera de nosotros, hermanos. Realmente cuando nosotros hablamos de recorrer la segunda milla, estamos diciendo que la segunda milla es hacer más de lo que se espera de nosotros y hacerlo voluntariamente y de buena gana. Y ahí hay un componente que es lo que esta noche yo quiero desarrollar durante todo el tema, que tiene que ver con algunas cosas que usted cree que usted sabe, pero usted solo las sabe y yo solo las sé, pero que no ponemos en acción, nosotros no dinamizamos. Por ejemplo, usted sabe que usted no debiera de... Bueno, hay gente que conoce muy bien en la norma y reglas, por ejemplo, en las cuales se dice, ustedes saben todo lo que es ser íntegro, pero es íntegros, pero es lo menos que son. Mienten, le mienten al pastor, le mienten al hermano, le mienten al jefe, y eso no es integridad, pero todos sabemos que es ser íntegros. Sí, hay que pasar de ese asunto de que yo lo sé a la acción, porque la acción va a complementar. Jesús les está diciendo aquí algo que es muy poderoso. Entonces,
Nosotros hemos escuchado este tema de muchas formas y de muchas maneras. En el Sermón del Monte se nos sumerge en un desafío poco convencional. ¿Por qué decimos que es poco convencional? Porque normalmente cuando usted, el ser humano, a cualquiera de todos, llámese como se llame, usted le confronta con una realidad que es mayor que la vivencia, la gente se siente incómoda. Por eso es que la gente se siente incómoda cuando usted le solicita algo y siempre o normalmente la gente busca una justificación. Por ejemplo, vea, yo digo, bueno, usen el teléfono solamente si es que tienen su Biblia, ¿verdad? Pero uno sabe que en medio de la audiencia normalmente pasa que no es cierto. La gente está contestando mensajes, la gente está viendo el Facebook, la gente está... Y nosotros lo sabemos, porque tenemos un recurso que podemos saber quiénes están en este momento accediendo a otras redes, porque están usando el Wi-Fi de aquí, ¿verdad? Y nosotros lo vemos, y cuando yo lo veo está hasta triste decir uno, pero ¿cómo es posible que me dijeron? Y vea, las personas, ¿verdad? Bueno, no es que aparece el nombre ahí, pero sí en medio de la audiencia se ve y se nota que la gente estuvo metida en usando, ¿verdad? Usando el recurso para otras cosas. Cuando a las personas se les solicita entonces que se vaya más allá de lo convencional, porque al final alguien me podría decir, pastor, pero qué malo tiene si al final lo que yo estoy buscando es otra poco de información de la palabra que usted dijo, ¿verdad? Y podría ser muy razonable, pero el punto no es ese, el punto es que yo estoy diciendo, hermanos, si usamos el teléfono solo lo usamos para la Biblia, ¿verdad? En otro grupo es de papel, acuérdense, sábados de papel. Entonces, pero eso es parte de lo que a nosotros nos hace frenarnos. Por eso es que nosotros a veces no salimos de ser una iglesia ordinaria. Por eso a veces somos familias ordinarias. Por eso somos cristianos ordinarios. Y Dios quiere sacar de nosotros cristianos, iglesias, familias extraordinarias. Porque la excelencia es algo en lo que Dios siempre se ha pulido, hermanos. Dios a usted no le da ninguna cochinada, por decirlo así. ¿Verdad que siempre lo que Dios nos da en sus dádivas son buenas? Es más, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. ¿Verdad que la salvación de Dios es completísima? ¿Verdad que Dios nos hizo con un cerebro y una mente, pero de las cosas fascinantes, un cuerpo humano impresionante, un sistema digestivo impresionante, que lo echamos a perder por echarle chicharrón y Coca-Cola y todo eso, pero es impresionante cómo Dios nos hizo, ¿verdad? Pero a veces, entonces nosotros tenemos que aprender porque lo que de Dios viene y lo que Dios quiere con nosotros es eso. Cuando se habla de la segunda milla, entonces tenemos que entender qué es el propósito de Dios en esto. ¿Por qué Jesús les dice a ellos, si alguien lo obliga a usted a llevar la carga por una milla, llévela dos? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de Dios? ¿Y cuál es el interés que Él tiene en que nosotros vayamos a un crecimiento espiritual? Bueno, de eso se trata en esta noche, ¿verdad? Lo que estamos trabajando. Veamos 5:41 porque es parte del texto que quiero que también nosotros estemos ahí en el tema viéndolo. Si alguien te obliga a llevar la carga una milla, llévala dos. Es decir, lo que Jesús realmente está diciendo en ese texto, hermanos, es que la primer milla es parte de la vida común en la que casi todos viven. La primera milla es lo normal, es lo común. Es decir, ¿qué podría usted decir en esta noche que es lo normal y lo común suyo como cristiano? Bueno, hágase el análisis, hagámonos el análisis. ¿Qué es ser un cristiano ordinario? Normalmente, o un cristiano ordinario es el que vive una parte de la vida en la primer milla. Venimos a la iglesia, a veces si no llueve mucho, ¿verdad? O si no estoy, ¿verdad? Casi siempre vivimos sobre eso. Y algunos entonces pues leemos la Biblia, oramos un poco, damos, gracias a Dios. Es decir, vivimos a veces en algo que es parte de lo que yo creo que normalmente hacemos, ¿verdad? Casi todos hacemos eso, oramos, sí, leemos la Biblia, venimos a la iglesia,
Eso es lo que normalmente nosotros hacemos. Jesús está hablando de esto como la primer milla. Esta es la parte de la obligatoriedad, digámoslo de esa forma. Cuando usted es un cristiano, usted tiene que hacer esas cosas. Eso es como lo común. Eso es como lo en el perfil en el que nosotros tenemos que empezar. Pero aquí la escritura a nosotros nos está hablando sobre otras cosas. Porque el mundo está lleno de personas que viven vidas ordinarias. ¿Verdad? Inclusive hay gente que se jacta y puede decir, hay gente que dice, no, yo soy más bueno que los cristianos. Y aún los cristianos decimos eso a veces, ¿verdad? Que hay gente que es mejor que los cristianos. Yo estoy en desacuerdo. Alguien que no sea cristiano no puede ser más bueno que un cristiano, porque de todas formas lo bueno es el enemigo de lo mejor. Pero al final no puede ser más bueno porque las personas en sí mismas, si no tienen a Cristo en su corazón, no son buenos, son malos, son hijos del diablo. Y nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Ya partiendo desde ahí, pues sí, podrá haber una gente que no mate, que no robe o que no, pero igual, otra vez, lo que a nosotros nos define en el mundo y en la vida es si usted está en Cristo o no está en Cristo. Eso es lo que a nosotros nos define. Lo que los aspectos que nosotros decimos de alguien que nos convence porque es una persona amable, cortés, educada, veis, sí son, esos son valores de la gente, pero no pueden nunca, jamás ser mejor que un nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Ah, no, hombre. ¿De verdad están convencidos de eso? Ok, está lleno de matrimonios ordinarios, la vida, negocios ordinarios y también hay iglesias ordinarias. ¿Cómo cuesta llevar a una iglesia ordinaria a ser una iglesia extraordinaria, hermano? Porque el, el precio es muy alto y tiene que ver con la colectividad, tiene que ver con el cuerpo, ¿verdad? Si usted se lesiona el dedo pequeñito, el metatarso, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? El dedo chiquitito, ¿cómo le dicen? Eso que ellos dicen, el dedo chiquitito. Ellos lo dicen más bonito. ¿Cómo es? El quinto ortejo. El del pie, el quinto ortejo. He escuchado, y aquí tenemos a los expertos, he escuchado que si ese dedo se quiebra, uno pierde la estabilidad o pierde el equilibrio. ¿Perdón? Altera el patrón de marcha, es decir, que usted no camina normal, usted se vuelve anormal. Sí, porque no va a caminar normal. Oiga, estamos hablando del dedo más pequeñito. Y cuando yo escuché eso, en algún momento yo me puse a pensar, yo dije, ¿cómo es que el dedo más pequeñito hace que yo me desestabilice de tal forma que camine raro, que tenga dificultades, que, bueno, que parece que hay otro poco de asuntos ahí que son delicados cuando se le quiebra a uno o tiene una lesión en ese dedo? Es lo mismo en el cuerpo de Cristo. La persona, es que todas las personas somos miembros del cuerpo. Entonces, no hay alguien que sea más grande o más importante, ni más pequeñito, ni menos importante. Todos somos uno, igual. Los que hacemos la diferencia somos nosotros en formas, en características, en personalidades, ¿verdad? Y Dios sí sabe cómo luchar con eso. Pero el punto de llevar a una iglesia a ser extraordinaria, entonces tiene que ver con que cada uno de los miembros estemos ligados de tal manera que asumamos el reto de Dios de caminar hacia lo extraordinario. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hay algo que es lo que a nosotros nos tiene que motivar y nos tiene que llevar a la reflexión y nos tiene que llevar a la enseñanza. Porque la actitud de otros, dice ahí, que la actitud de otros no cambie tu corazón. Cuando hablamos del cuerpo, esto es un problema muy serio, hermanos. Vean, porque hay actitudes de otras personas que cambian tu corazón. Entonces uno oye frecuentemente en medio de los matrimonios y de las familias, cuando hay que tomar decisiones, por ejemplo, decisiones de cosas, de comprar, de adquirir, de estar, de ir o de comer. Hay cosas de actitudes de otros
que de verdad cambian el corazón de las personas. Porque aquel no quiere y yo sí quiero, porque el otro sí quiso y yo no quise. Eso no puede ser y no debe ser. Yo creo que cada uno tiene que tener la parte de la personalidad. Yo veo esto mucho en el asunto de los llamados, ¿verdad? En los llamados de Dios en general. Y es muy impresionante porque cuando hablamos de los llamados en la parte espiritual estamos hablando que normalmente la gente piensa que Dios tiene que llamar a la pareja y al matrimonio a hacer una cosa. Y mire, si hay algo en que lo que Dios no está interesado es en eso. Porque Dios no ve ese asunto así. Dios ve la individualidad para el beneficio de la colectividad. ¿Sí? Entonces, otra vez, si hay características personales de género, de edad, de aspectos como yo soy, como Dios me hizo, de yo no puedo incluir a mi esposa. Mi esposa es rara, es diferente. Dice ella que el raro soy yo, pero es diferente. Dios no la va a conjuntar. ¿Qué? Es que me volvió a ver así, como. Ve, por ejemplo, vea qué raro no sentirse uno raro cuando uno es un bicho raro. Yo soy raro. Somos raros en el sentido de que nosotros no pensamos igual que la otra persona. Somos gente que tenemos una dimensión totalmente distinta. Y eso a nosotros no nos quita en ninguna manera que Dios esté trabajando con nosotros. Pero cómo nos cuesta, inclusive aún con el asunto de la visión y de la misión en medio de una iglesia y la filosofía de ministerio, cómo cuesta que la gente conecte. Porque son aspectos de muchas generalidades. Y la generalidad en una iglesia es muy importante. Por ejemplo, en los asuntos de filosofía de ministerio o visión, misión. Y por supuesto la gente tiene que entroncarse sobre eso, porque ese es el objetivo trazado y empezamos partiendo del principio que Dios nos dijo que nosotros estamos conociéndolo, viviéndolo y dándolo a conocer. Y que esta es la visión del Centro de Enseñanza y Discipulado. En eso aún con todas las características de cada uno de nosotros. Por eso, pero lo raro que nosotros somos es que a veces la gente cree o quiere que alguien piense como él para poder tener compatibilidad. Y eso sí que yo no he encontrado, hermano. Yo tengo muchos años de estar, gracias a Dios, con mi esposa y cada día nos parecemos menos. Y yo nunca pretenderé que ella, que Dios le diga algo a ella que me lo diga a mí, porque eso es mentira. O que le diga a mi hijo o a mi hija que piense como yo pienso. Vea que aún estoy hablando del punto espiritual. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque muchas veces el corazón de nosotros es cambiado por aspectos en los cuales otras personas con características diferentes son muy influyentes. Y de esta noche, cuando hablamos de la segunda milla, de ir del ordinario a lo extraordinario, es tiempo de que nosotros nos matriculemos con lo extraordinario. Y lo extraordinario es la voz de Dios hablando conmigo para el beneficio del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿de qué depende? Bueno, la actitud. La actitud depende de nosotros y no de otros. Uno no quiere que la gente sea como uno. Max, o me quiero, ¿verdad? La única, ajá, ¿sí? La única parte donde la Escritura a nosotros nos enseña eso es ser imitadores de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y la parte de imitar tiene que ver con aspectos específicos espirituales, ¿verdad? Espirituales, no de otra manera, no de otra forma. Los espirituales son imitables porque son santidad, fe, amor, todos los frutos del Espíritu Santo: templanza, sabiduría, amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad. Sí, sí me doy a entender. Pero entonces nosotros tenemos que ver cuál es la actitud, porque la actitud depende de nosotros y no de otros. Pero a veces nosotros vivimos mucho por los otros. Uno de los grandes conflictos de nosotros en la iglesia y en la familia es que muchas veces la actitud de los otros hace que nosotros hagamos cosas que no son correctas.
Y usted sí ha escuchado este diálogo en algún momento y tal vez le ha pasado. Resulta que como aquella persona que está con usted o que convive con usted o que es familia o que es compañero de trabajo, tiene una forma de pensar y de ser, ahora yo la quiero integrar. Y resulta que entonces al final digo, no, es que yo soy así porque con esta gente no se puede trabajar así. Si yo me dejo, me hacen lo que quieran. ¿A quién nos estamos pareciendo? La actitud de aquella persona es la que me gobierna a mí. Ah, es que esa persona, no, o sea, a mí mi esposo nunca me ha pedido perdón por algo, ni que espere que yo le pida perdón por algo. Entonces, esta actitud, la actitud de otra persona lo que hace es que me está formando a mí, y a mí el que me forma es el Espíritu Santo. Por eso Jesús habla de la segunda milla como un acto solidario, como un acto independiente, como un acto de obediencia, como un acto de fe en el cual usted y yo podemos y tenemos que seguir caminando. ¿Cuándo vamos a llegar nosotros a eso extraordinario? Cuando nosotros logremos entender la individualidad dentro de la colectividad, porque si no nosotros no lo vamos a lograr. Los patrones conductuales de nosotros, igual digo, como iglesia, tienen que ver con esas cosas. Porque a veces nosotros no hacemos porque aquel no hizo. O nosotros no vamos porque aquel tampoco va. Yo lo puedo, aquí abiertamente lo puedo decir. Hay gente que dice, no, es que la verdad es que aquí somos los mismos haciendo o los mismos dando y mejor entonces no lo hacemos. No, es que definitivamente mejor no lo hago porque de todas formas sí, solo yo lo hago. ¿Qué es eso? El molde tiene que romperse, hermanos. Y el molde se tiene que romper desde esa perspectiva, en la cual a mí no me forma nadie, a mí me forma el Espíritu. Jesús les dice de la segunda milla, pero todo depende de una actitud. ¿Cuál es la actitud que usted tiene esta noche? Por ejemplo, si Jesús viene y le dice a usted, usted tiene que caminar la segunda milla. No hay gente caminando la segunda milla. Es que la segunda milla tiene que ver con un asunto, hermanos, de una decisión profunda en el ser. Tiene que ver con convicciones tan amplias y tan claras, hermanos, que hoy vamos al final, cuando cerremos la noche, Dios primero, a ver 3 en la Biblia que caminaron una segunda milla. 3. Tal vez hay más, pero yo conseguí 3, ¿verdad? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí queremos pasar del ordinario a lo extraordinario? ¿Cuántos queremos de verdad, hermanos, reflejar esos aspectos, ese deseo por Dios, digamos? El deseo por Dios, el deseo de dar la vida por Dios, que se reflejaría en dar la vida por el hermano y por la hermana. Pero a veces, otra vez, es muy complejo porque normalmente las personas lo que hacemos es tratar de ir manejando procesos en medio de la vida. Entonces, como más o menos uno conoce a la persona, usted entonces mejor no se le arrima en ciertos momentos. O como la conoce, se le arrima en ciertos momentos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, estos procesos son los que están enmarcando lo ordinario. Pero para ir a lo extraordinario tenemos que ir a otro lugar. Nuestro problema es la parte de la mentalidad de víctima. El problema es la mentalidad de víctima y no de vencedor. Alguien que quiere pasar de lo ordinario a lo extraordinario tiene que tener una mentalidad de vencedor. Una mentalidad en la que sepa cuáles son sus características de personalidad, cuáles son sus dones espirituales, qué es lo que Dios le llamó a hacer a usted, ¿sí? Y no correr a ningún otros espacios. Y entonces yo me voy a definir quién soy yo. Ya estoy haciendo de la tarea, algunos. Yo soy. Pero esa convicción tiene que estar. ¿Sí? Sí me doy a entender. ¿Por qué, hermanos? Ve a Simón de Cirene. ¿Verdad que la escritura dice que hay que llevar la cruz? Bueno, esta historia ustedes la conocen, la de Simón de Cirene. Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz de Cristo por una distancia. En Mateo capítulo 27, 32. Pero el que Simón de Cirene llevara la cruz de Cristo no implicaba que él estaba pasando del ordinario a lo extraordinario. Lo obligaron y nada que sea por obligación es extraordinario.
Ustedes saben cuáles son las 5 letras que dividen lo ordinario de lo extraordinario, ¿verdad? Es las 5 letras E, X, T, R, A, ¿verdad? Sí, ordinario, y usted le pone E, X, T, R, A, y es, eso es lo único, son 5 letras, lo que divide lo ordinario de lo extraordinario. ¿Quién puede hacer esa diferencia? Nosotros, porque si nosotros entendemos que tenemos una mente o una mentalidad vencedora de personas que de verdad trabajamos y entendemos qué es lo que estamos haciendo aquí, hoy. Porque si uno no entiende qué está haciendo aquí hoy, hermano, entonces nos perdemos. No, nos perdemos en el tema. Y aquí es donde uno tiene que saber qué es lo que uno como liderazgo, como siervo está haciendo. Si está formando gente o está formando seguidores. Y al único que hay que seguir es a Cristo. Pero nosotros hemos sido llamados para formar. Dice que en el cuerpo de Cristo estamos para llevar al cuerpo de Cristo, para que los santos sean formados para la edificación del cuerpo, ¿verdad? Ahora, ¿qué estamos hablando de esto? Hay un asunto, hermanos, y aquí es donde yo voy a ir. Yo le puse esto la pandemia. ¿Sí sabemos que es una pandemia? Sí, 50 millones de personas murieron en España. 50 millones en una pandemia. No pasó ahorita. Pasó hace tiempo. Una pandemia que ocurrió. Y igualmente la fiebre negra mató millones de gentes. En Costa Rica, en otro tiempo, el cólera mató a muchos ticos, que eran como 100, pero ahí como éramos como 500, se murió casi la mitad de la población. Es una pandemia. Ajá, en 56. Éramos tan poquitos que se murió casi la mitad del país. Vea usted, éramos, ¿quién sabe cuántos más, verdad? Ajá. Ok, cuando hablamos nosotros entonces de la mentalidad de víctima, nosotros estamos hablando de un asunto pandémico. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque ¿qué es la pandemia? La pandemia es algo que viene y se da y empieza a esparcirse en medio de las personas. Y cuando usted se da cuenta, todo el mundo está contagiado y está contaminado. Vean, cuando pensemos en la segunda milla que Jesús nos está advirtiendo que caminemos. En ese momento, porque cuando Jesús lo está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál era la pandemia en ese momento? ¿Qué era lo que estaba haciendo la gente? Vea cómo él empieza a decir en el texto. Ajá, y la pandemia era que nadie más quería ir más allá, porque como aquellos me maltratan ni a palos, si acaso la milla porque me tienen gobernado, porque me tienen abajo, porque me tienen en el yugo. De ahí, ni modo, yo voy la milla porque estos son los que tienen las armas y nosotros nos pueden matar, por eso lo tengo que hacer. Sí, la pandemia era ese plan de conquista de ese pueblo romano, pero ¿cuál es la pandemia hoy en medio de la iglesia cristiana? Hermanos, es que no ha pasado mucho, por eso la parte de lo ordinario es una pandemia. La gente vive en un perfil demasiado bajo, es lo menos. Yo doy lo menos, no se me ocurre dar el 90, es el 10 porque eso es como la obligación. Es ir a la iglesia, no tanto ni mucho, ni dejar de ir tanto, ni tampoco mucho, porque tampoco, ¿verdad? Eso es pandemia, hermano. Ese es un aspecto así. A veces nuestros mejores momentos de oración son en las peores dificultades. Eso es porque nosotros tenemos que pasar a una milla extra. Es el gran consejo del gran maestro. Sí, sí, están conmigo aquí. Sí, algunos haciéndome caritas así como de... Otra de las cosas, y cuando hablamos de algo, y yo le puse un nombre, ¿verdad? Yo le puse un nombre a esto, a lo que va a aparecer ahorita, y le puse que es una conducta destructiva. La conducta destructiva, que es pandémica, es cuando nosotros, a la invitación de Dios, a que nosotros hagamos algo extraordinario,
nosotros nos devolvemos y la palabra es postergar. Lo que hacemos es postergar. Esta palabra postergar es la que normalmente usamos. Entonces es como, bueno, no, pero mañana. No, yo sé que si el Señor me saca de esto, yo voy a cambiar. No, no, pero mejor mañana. Es que hoy sí que estoy cansado. Es que hoy estoy estrenando trabajo y entonces... Pero al final, esta parte es una conducta destructiva. Postergar es una conducta destructiva. Es dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Cuando hacemos esto, entregamos al destructor nuestro hoy y nuestro mañana será destruido. Cuando nosotros dejamos para mañana lo que tenemos que hacer hoy, nos volvemos, hermanos, en un estado de conducta destructiva. Es decir, entregamos en las manos del destructor nuestro mañana. Y entonces lo que usted y yo teníamos que hacer mañana ya no existe, ya no funciona. Porque lo extraordinario sería que lo que yo tenga que hacer hoy lo haga hoy. Hoy es tiempo de iglesia, hoy es tiempo de orar, hoy es tiempo de ayunar, hoy es tiempo de esperar al Señor, hoy es tiempo de estudiar la Biblia, hoy es tiempo de hacer el bien, hoy es tiempo de ejercitarnos en la fe, hoy es el tiempo, hoy, no mañana. Pero nosotros postergamos porque nos sentimos cansados, porque nos sentimos agotados, porque hay situaciones de crisis, porque hay circunstancias muy adversas. Entonces no, pero mañana sí. Y va a ver que mañana sí. Y algunos esperan el otro año. El próximo año sí. El otro año sí. En el otro año sí. Va a ver que el otro año es el año mío. Y hacemos oraciones de este tipo de oraciones el 31 de diciembre. Ese va a ser el año, Señor. Postergar. Postergar tiene que ver, hermanos, con ese aspecto de la conducta destructiva. ¿Cuántos hemos dejado para mañana algo que tenía que ser hoy? Por eso se viven en calamidades. Por eso las familias viven destruidas, hermanos. Noten las familias que no están ligadas o las familias que dicen que son ¿cómo se llama ese tipo de familia? Disfuncionales. Véanlo, nótelo. Y usted pregunte a cada miembro de esa familia, a ver qué fue lo que pasó, y le va a decir, vea, es que yo creo que yo tuve que haber hecho eso hace tiempo. Y usted los encuentra así. No, es que si yo hubiera hecho eso hace tiempo atrás, esto no me estuviera pasando hoy. Claro, porque la conducta destructiva se le entregó al destructor el mañana y por eso su hoy no tiene ya cómo ser. Los sueños de hoy son la proyección del ayer. Pero cuando yo no entiendo eso y dejo que pase, hermanos, entonces venga un problema. Jesús, cuando les dijo a ellos que tenían que tomar una resolución de la segunda milla, les estaba diciendo, ustedes tienen que empezar a accionar, ustedes tienen que empezar a hacer la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Si ustedes son mis discípulos, ustedes tienen que caminar la segunda milla. Si nosotros somos cristianos contextualizados, hermanos, hoy nosotros tendríamos que ir más allá de aquellos patrones y aquellas formas que a veces a nosotros nos cuestan como hijos de Dios. Ser hijo de Dios es algo extraordinario. ¿Usted podría decir eso? Ser hijo de Dios es ser algo extraordinario. Dígame si no, hermanos, dígame si no. ¿Verdad que ser hijo de Dios es algo fuera de este siglo, fuera de este mundo? Porque el Espíritu Santo vive en usted y en mí, porque la palabra es verdad, porque usted ha visto señales, prodigios y milagros. Dígame que no. ¿Verdad que es extraordinario? ¿Usted cree que alguien allá afuera que no tenga a Cristo es más feliz que usted? Nunca, 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 por más dinero, por más recursos que tenga. Nunca, hermanos. Porque la felicidad es un aspecto de Dios en la seguridad de mi eternidad, en la seguridad de mi salvación. Y eso no lo tiene alguien que no tenga a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Estoy tratando de motivarles. Hermanos, si nosotros, ¿cómo es que nosotros debemos de lograr esto? Nosotros, hay un
programa, hay un panorama, hay una forma en la que nosotros podemos pasar del ordinario a lo extraordinario para la segunda milla. Y tiene que ver, hermanos, con el asunto de accionar, la acción que tenemos que tomar. Si no tomamos la acción hoy, habremos tomado la peor acción. Hermanos, no tenemos que estar enfermos para accionar la fe. No tenemos que estar en necesidades para accionar la fe. No tenemos que estar en dificultades para accionar la fe. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos pasa? Ordinariamente vivimos muy en ese perfil. Porque pensamos que la fe es para que Dios nos sane o para que Dios nos resuelva el problema. Y la fe no es para eso. Fíjate que la fe es para agradar a Dios. ¿Y cuántos queremos agradar a Dios? Para eso es la fe. No es para que Dios nos dé cosas. La fe no es una llave. La fe es algo, hermanos, más profundo, que está en el mundo de lo extraordinario. Lo mejor ocurre en la segunda milla. Lo mejor ocurre en la segunda milla. Es donde ocurren las cosas extraordinarias. Pero nosotros tenemos a veces que esperar que vengan otros momentos para abrirnos esos espacios. Entonces, hermanos, la peor acción es no tomar la acción. Ahora, hay formas y nosotros funcionamos. Oh, vamos a ver, algo me pasó ahí. Ok, no, está bien ese. Una de las cosas que nosotros debiéramos de tachar tiene que ver con eso, hermanos. Con esas formas. Elegir el día, el otro año, la próxima semana, mañana, después. No, es ahora. ¿Cuándo usted tiene que tomar una decisión por la segunda milla? ¿Tiene necesidades? Tome la decisión ahora. ¿No tiene necesidades? Tome la decisión ahora. Nosotros tenemos que aprender, iglesia, a proyectarnos. Vean a Cristo, vean al gran maestro. Este es uno de los que tomó la segunda milla. Él era Dios. Se negó a sí mismo. Tomó forma de siervo. Se despojó. Eso es lo extraordinario. Pregunto, ¿tenía alguna necesidad Jesús de hacer eso? Por eso él dice, no, a mí nadie me mata, a mí nadie me obliga. Yo me entrego a lo extraordinario. Yo tomo las 5 letras y las aplico. Y Jesús lo vivió así. Vea que en ningún texto antiguo testamentario profético hablaba de la corona de espinas. No hablaba. ¿Dónde habla? En el Antiguo Testamento de la corona de espinas. Y aún eso lo permitió él. Le pusieron una corona de espinas. Y no lo decía. Lo demás todo lo decía. Demacrado, golpeado, todo. La cruz, latigado, todo. La corona no estaba. Pero Jesús entendió que lo extraordinario era dejar ponerse la corona, porque la corona está casada con la cruz. Si usted quiere la cruz, usted tendrá su corona. Pero ¿cuántos queremos la corona? ¿Cuántos queremos la corona? Ahora, el asunto, hermanos, y el gran enemigo del crecer cristiano, el conformismo y todas estas otras formas, está porque yo necesito hacer algo distinto. ¿Dónde es que yo tomo mis decisiones? ¿Dónde es que yo voy a tomar la actitud que no depende de otros, sino de nosotros? ¿Dónde voy a mantenerme yo en el aspecto, yo le digo el 90-10? ¿Cómo le digo yo? Voy a ponerlos a hablar para que no se me duerman. Yo tengo una voz que duermo. Yo le dije, Señor, mira cómo estoy arrullando a los hermanos. Por eso es que quiero cambiar todo esto. Porque el verde es tan frío que los duerme a ustedes. Y yo quiero echarle la culpa a eso. Pero bueno, el punto es el 90-10. ¿Qué es el 90-10? Bueno, el 90-10 resulta que yo tendría, si yo quiero caminar la otra milla, hermano, yo tengo que tener la capacidad de entender el 10% del problema y tener el 90% de la resolución del problema. Pero, no, noten esto, eso es para la gente extraordinaria.
La gente extraordinaria entiende que tiene un problema y ocupa parte de su cerebro, el 10%, para entender que tiene un problema. Y el 90% para desarrollar todos los argumentos y las formas en las que puede resolver el problema. El ordinario camina así, el 90% en el problema, y un problema lo metió en la cama, lo metió en la depresión, lo metió en todas las crisis. Los doctores hacen fiesta porque les dicen de todos los nombres, ya la depresión es una enfermedad, y etcétera, ¿verdad? Entonces, el 90% de la gente que vive en el mundo y en la parte ordinaria tiene cautivada su mente en todos sus problemas. Problemas financieros, cualquier cosa es un problema. Entonces, este tipo de personas tienen una capacidad de resolución del conflicto muy poca, el 10%. Entonces, depende como usted se le arrime a decirle algo, podrá ser usado en su contra. Si se han encontrado con personas que usted, entre más les diga, es peor. Bueno, es más conflicto se le hace. El 90-10. ¿Por qué? ¿Dónde es que estamos nosotros tomando los asuntos? ¿En la parte de la conducta, en la parte de la emoción o en la parte del pensamiento? De esto depende. Vea, hermano, nosotros necesitamos que en el pensamiento elaboremos toda la parte en la cual nosotros tomamos una decisión para ser gente de segunda milla. Es en el pensamiento. Por eso es que nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Cuántos pensamientos? Todo pensamiento. ¿Cautivo a dónde? A la obediencia de Cristo. Cuando mi pensamiento está cautivo en ese 90, en la resolución, donde yo entiendo la escritura y la palabra me dice, tome todo pensamiento, llévelo cautivo a la obediencia a Cristo, usted y yo empezamos a ganar. Usted y yo ya somos mayoría, porque Dios y yo somos mayoría. ¿Por qué qué? Porque Dios y yo somos mayoría. Pero si usted lo toma en la parte de la conducta o en la parte de la emoción, hermanos, que en la emoción básicamente es donde está muy establecido la gente ordinaria. Entonces la gente se mueve por emociones. ¿Por qué le gustó el culto? ¿Por qué no le gustó el culto? ¿Por qué le gustó la canción? ¿Por qué no le gustó la canción? ¿Por qué le gustó la danza? ¿Por qué le gustó esa iglesia? ¿Por qué no le gustó la otra iglesia? ¿Por qué le gustó aquel asunto? Todo es, y aquí es donde hay trampa, hermano. Aquí es, no, tenemos que pasar ¿de dónde? De lo ordinario a lo extraordinario, de la una milla a la segunda milla. Necesitamos recorrerla, porque si no la pandemia nunca va a acabar. Y la pandemia para nosotros tiene que acabar con el antídoto perfecto de Dios. Y el antídoto perfecto de Dios se llama obediencia. Por eso es llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia. No es en la emoción donde yo arreglo el tema. No es en asunto de una conducta. Bueno, cuando yo digo conducta, hermano, estoy diciendo, bueno, voy a tratar de hacer distinto. Y entonces, como voy a tratar de ser distinto, a veces los pensamientos que es, bueno, yo la verdad es que entonces ni me vuelvo a meter con esa persona. Hay gente que conoce tanto a otra persona, hermanos, que inclusive no solo le rinde la pleitesía, sino que le da todo el poder, hermanos, para que las personas, con tal de ver a aquella persona que no me moleste más o que no me crea una crisis, la parte conductual mía empieza a cambiar. Entonces ya no empiezo a ser yo. Hermano, porque es que usted, entonces, vean este ejemplo. Entonces, hermano, porque usted es así como tan callado. Hermano, es que con mi esposa yo soy así. Sí, porque aquel día estábamos mejengueando, usted vaciló y abrazó y todo, y hasta pateó y codió y pellizcó y todo. Sí, es mi esposa, es que como mi esposa, mejor ando tranquilo. Y las personas, hay gente que usted no las conoce de doble personalidad, hermano. Y eso es pavoroso, porque eso es lo ordinario, eso es acomodarse. Y Dios dice que nosotros somos una nueva criatura, que tenemos que agarrar la segunda milla y poder ir allá, hermano. ¿Saben qué es lo que los pastores decíamos? Que todo el pueblo que viene y se congrega en una iglesia diga, pastor, tenemos una moción de orden, necesitamos congregarnos todos los días y 5 horas por día. Pastor, necesitamos ayunar 40 días y 40 noches. Pastor, necesitamos alabar al Señor
que los cultos sean de unas 4 horas, porque ahí con 2 horas no nos alcanza. Eso es extraordinario, hermano. Pero para vergüenza mía lo digo, aquí cuando se dice que no hay culto la gente se alegra. Es doloroso, porque eso es ordinario y no queremos pasar a lo extraordinario. La pandemia acaba con la obediencia. El antídoto para la pandemia es la obediencia. Y cuando nosotros somos obedientes al Señor, entonces las cosas van a caminar. El no caminar la segunda milla radica en que mucha gente le incomodan las cosas, hermanos. Le incomodan, pero le incomodan de una manera y se quejan, ¿verdad? De lo que les incomoda, pero no es suficiente para hacerlos moverse del ordinario a lo extraordinario. ¿Quiere que les cuente una historia? Ahora que Emma me interrumpió. Dicen que una vez llegó un hombre donde un granjero. Pensando en esto que estoy diciendo, que el no caminar la segunda milla radica en que mucha gente, hay cosas que le incomodan y se quejan, pero no les incomoda lo suficiente para hacerlos moverse del ordinario a lo extraordinario. Dicen que este hombre llegó donde el granjero y se sientan a conversar. Dicen que en medio donde estaba la parte externa de la casa, que es el corredor, y ahí estaba un perro echado. Y este hombre empieza a hablar con el granjero y el perro gritaba y se quejaba. Gritaba y se quejaba mientras conversaba. Dice que este hombre le dice al granjero: Señor, pero ese perro debe tener algo, está enfermo. Ese perro tiene que tener algo, porque no oye cómo se queja. Y dice que el granjero le decía: no, no, no tiene nada. Seguían conversando y el perro seguía pegando alarido y se quejaba y gritaba. Y entonces el hombre le sigue diciendo: disculpe, yo sí creo que ese perro debería llevarlo usted a que lo vea el veterinario, porque ese perro debe estar enfermo. No es normal que un perro se esté quejando y esté ahí moviéndose y quejándose, ¿verdad? Entonces el granjero le dijo lo siguiente: no, no es que está enfermo, voy a contarle qué es. Es que donde ese perro está echado, hay un clavo debajo. Y cada vez que él se mueve, le punza, entonces se queja y llora. Pero este perro, dice, nada más lo que está pasándole es que le incomoda para quejarse, pero no le incomoda para moverse del ordinario a lo extraordinario. A veces la iglesia está así, se quejan de todo, que el culto, que por qué, que otra cosa, que aquí, que las tareas, pero todavía no están tan incómodos para pasar del ordinario al extraordinario. Solamente se quejan porque el clavo les está punzando por ahí. ¿Sí? Bueno, resulta que entonces eso es lo que le pasa al perezoso. El perezoso no es que no hace nada, hermanos. El perezoso no es el que no hace nada, es quien no hace lo que sabe que debe hacer. Ese es el perezoso. No, Señor, es que yo sí sabía que tenía que ir a la iglesia hoy. Mejor ir a la iglesia porque quedarme aquí fue todo. No, yo sí sabía que tenía que hacer eso. No, yo sí sabía que no debía haber. Yo sí sabía. Y el perezoso siempre es así. El perezoso no es que no hace nada. Es quien no hace lo que sabe que debe hacer. Hermanos, la segunda milla debe ser conquistada en el poder del Espíritu. La segunda milla que Jesús está ofreciendo es una particularidad de una de las enseñanzas más profundas para el crecimiento cristiano. Pero pareciera que ese es como el clavo en el cuerpo del perro. No alcanza más que para quejar, Señor, porque a mí, Señor, otra vez yo. Y es que, Señor, se me viene uno y se me vienen todas. Pero la gente sigue haciendo lo mismo. Cuando los resultados están siendo iguales, usted y yo tenemos que pensar que es que tenemos que empezar a cambiar.
porque lo que estamos haciendo nos está dando un mismo resultado, hermano. Pero hay gente que sigue por ahí. Realmente es el aspecto en el cual el conformismo tomó lugar. El conformismo produce mediocridad. El conformismo produce un confort. El conformismo no nos lleva a lo extraordinario. Y lo extraordinario de Dios sucede en la segunda milla, en lo extraordinario, hermano. Entonces tenemos que empezar a tomar acciones. Porque si no tomamos acciones, hermanos, pero acciones en la práctica, hermanos. No es posible que hay gente que sabe que es integridad, pero no es íntegra. Hay gente que sabe que es cristiana, pero no vive como cristiano. Hay gente que sabe que tiene que honrar a Dios y no se honra, hermano. Solo lo sabemos. La práctica del conocimiento. La práctica del conocimiento es el comportamiento. El comportamiento es productivo, es activo. Hace que yo pase de una cosa a otra. Tenemos muy buena forma de visión en cosas, hermanos, naturales. Pero en las partes espirituales nos quedamos cortísimos. Entonces es un puro, qué pereza volver a ir, qué pereza ir a la iglesia. De claro, qué pereza si usted no está activado y usted no está pasando de la acción, ¿verdad?, a la parte en donde usted tiene que generar un comportamiento después de escuchar una palabra de estas, de tomar la segunda milla, de caminar la segunda milla, hermano. Por supuesto que va a parecer muy aburrido, porque al final a usted le parece que yo lo estoy regañando. Y a esas alturas, ¿quién quiere ser regañado? Y normalmente la gente se siente regañada y es cuando se mueve, se les mete el clavo y empiezan a quejarse. Ah, es que sí que nos regañan, ahí nos regañan. Es que nos regañan. Al final, Dios no está regañando a nadie, ni el pastor tampoco. Yo quiero terminar con esto. Tenemos ejemplos de personas en la Biblia que estuvieron dispuestos a seguir de verdad algo totalmente diferente. Y ahí están, Moisés, Pablo y Jesús. Estos tres hombres en la carne lograron cosas extraordinarias. Hermanos, lograron de verdad ser marcados por la obediencia a Dios. Moisés fue un hombre sujeto a un poco de aspectos. La escritura en Éxodo 32, 31, 32 dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Y dice: que los perdone, Señor. Perdona ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué necesidad tenía Moisés de ponerse, hermanos? Es porque Moisés quería pasar del ordinario a lo extraordinario. Es que Moisés dijo: no, Señor, quítame a mí, pero no quites al pueblo. Esto es lo que hace a alguien extraordinario, alguien que se responsabiliza, alguien que da la vida, alguien que pone la vida por otra persona, alguien que pone la vida, hermanos, de manera adecuada. Amén. Pablo fue otro. Pablo en Romanos dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pero para hacer esto, hermanos, hay que tener el valor de decir, como dice en la escritura, tener que tomar la decisión de poder caminar en pos de aquello que es la dirección del Espíritu Santo. Yo recuerdo que hay muchas personas que a nosotros o a mí me dicen: pastor, pero es que aquí conocemos muchas cosas, ¿verdad? Esta iglesia es una bendición en ese sentido. Yo digo, por la misericordia de Dios hay muy buena doctrina. Pero ¿qué? Si no la accionamos, hermanos, si nuestro comportamiento no es conforme a la teología, nosotros solo tenemos algo muy bonito y lo sabemos, pero no lo estamos accionando. No tenemos esa huella, hermanos, el valor de la obediencia. Debemos dejar huellas en las personas. El domingo terminé yo diciendo sobre el ADN, sobre la marca de Dios en los corazones, sobre lo que Dios quiere que nosotros hagamos de forma extraordinaria. Para seguir una milla más, no basta con ser eficiente. Ser eficiente no es suficiente, hermanos. Ser eficiente no es suficiente, es ir más allá.
Porque el conformismo es ausencia de propósito. Conformismo es ausencia de propósito. Cuando nosotros perseveramos, alcanzamos. No dejar para mañana lo que hay que hacer hoy. Dicen que, y les termino contando esta otra historieta. Alejandro Magno, un gran conquistador, dice que se reunía siempre en las mañanas y en las noches con todos los altos de él, ¿verdad? Con sus jefes, con sus líderes, con sus capitanes. Y siempre les dejaba una asignación, una tarea. Y entonces dice que una noche cuando llega a revisar y dice, bueno, las tareas. Y dice que uno de los capitanes llegó y le dice, ay, señor, no lo hice. Yo no lo logré, pero mañana. Y entonces dice que Alejandro Magno le interrumpe y le dice, ¿cuándo? Señor, no, yo sé que usted es un gran conquistador, que usted es un hombre fuerte, que usted es una persona demasiado inteligente. Y Alejandro Magno dice que le dijo, no es eso, no es porque soy grande, no es porque soy muy inteligente, no es porque soy muy capaz, es porque yo hice lo que tenía que hacer hoy y no lo dejé para mañana. Por eso conquisto reinos. Por eso soy un gran conquistador. Porque mañana no está asegurado. Porque mañana no existe. Existe hoy. Hoy es el día de santidad. Hoy es el día de piedad. Hoy es el día de tomar la segunda milla. Hoy es el día de proponer en mi corazón santidad a Jehová. Hoy es el día de asumir el reto de Dios. Hoy. Mañana no. ¿Cuándo? ¿Pasar de dónde? De lo ordinario a lo extraordinario. Necesitamos ser una iglesia extraordinaria. La iglesia de Dios. No un asunto localista. No, una iglesia extraordinaria es una iglesia del reino.